Mis estimados estudiantes, que el Señor los bendiga grandemente en esta tarde, que es un gran privilegio estar de nuevo aquí con ustedes para decirles bienvenidos a esta nueva modalidad, a la implementación de nuevas dinámicas para compartir con ustedes este tiempo de estudio bíblico, nuestro curso de teología ministerial, y es mi privilegio estar con ustedes una vez más. Recuerde cuál es la frase que usted nunca debe olvidar y que debe guardar en su corazón como un gran tesoro que estoy seguro Dios ha puesto en su corazón a través de esta clase. Usted es la materia prima en las manos de Dios para esta generación. Así que nunca dude de la gracia, el poder y la misericordia que Dios tiene para su vida en esta generación. Deseo bendecirlos y darle seguimiento a nuestra clase. Estamos avanzando a pasos agigantados y por supuesto que es un buen momento para continuar. Quiero ahora dejarles ya en el cierre. Estamos en la recta final de nuestra clase y quiero dejarles a ustedes esta información maravillosa. Así que voy a compartir con ustedes este momento, esta clase que es la parte de las asambleas de Dios. Quiero resumir lo que ya hemos avanzado también en nuestras conexiones directamente. Así que aquí estamos listos, todo ministro, como pastores, pero también como ministros. Recuerden que hablé de nuestra vida, nosotros como pastores, nosotros como personas, desde una perspectiva de 8 roles que considero, en mi criterio, una gran oportunidad para poder resumir y dejar enriquecer nuestro corazón a través del entendimiento y la clara comprensión de cuáles son mis roles como persona. Y número 1, hermanos, hablamos acerca de mi rol como hijo de Dios. Es mi primer rol. Cuando hablo de rol, estoy hablando de responsabilidades. Es una interrelación. Tanto recibo como doy. Y eso es importantísimo que nosotros lo tomemos en cuenta durante en esta clase. Lo hemos tomado en cuenta considerablemente. El otro rol, dijimos que yo tengo una responsabilidad hacia mi propia persona. Es decir, conmigo mismo. Yo tengo un rol conmigo mismo. Tengo que cuidarme, tengo que ejercitarme, tengo que vestirme bien, mi higiene personal, mi disciplina, mi carácter, etcétera. Yo tengo aquellas responsabilidades. Tengo la obligación de cuidar mi mente, de ser una persona saludable, de convertirme en un ministro, en una persona saludable para poder ser un hijo saludable, un padre saludable, un esposo saludable, un pastor saludable, un ministro saludable y un ciudadano saludable. Así que esos son nuestros 8 roles que juega nuestro papel importante. Soy un hijo de Dios saludable también. Ahora, quiero darles a conocer algunos detalles importantes sobre nuestra preciosa y amada iglesia, las Asambleas de Dios. Las Asambleas de Dios nacen en la calle Azusa, abril de 1914. Los Ángeles, California, en los Estados Unidos, nace en medio de un gran avivamiento, es decir, al estilo del libro de los Hechos, capítulo 2, hermanos, con manifestaciones gloriosas del poder del Espíritu Santo en la vida de los creyentes. Y eso es muy importante. Usted tiene que saber dónde están nuestras bases y sobre qué estamos fundamentados como iglesia. Desde ahí se expande al mundo entero. Las Asambleas de Dios nacen en los Estados Unidos, el estado de California, en 1914, a través de aquel avivamiento de la calle Azusa. Importantísimo. En segundo lugar, es importante que reconozcamos que en Guatemala, en el año 1937, entran los primeros misioneros que vienen del Salvador y entran por Atezcatempa, Jutiapa, y desde ahí, de hecho, ahí está nuestra primera Asamblea de Dios constituida en Atezcatempa, Jutiapa. Así que en 1937 se ingresa, se reconoce en el 26 de junio de 1958, amados estudiantes, la Asamblea de Dios se oficializa su historia, su identidad, su personería jurídica, su reconocimiento
del parte del gobierno de Guatemala. A partir de ahí, Asambleas de Dios, hermanos, empezamos obviamente aquí en Guatemala con un enorme mover del Espíritu Santo. Y aquí vale la pena remarcar este detalle importante que tiene que ver incluso ahora con parte de nuestra identidad pentecostal, en hablando acerca de nuestra identidad como iglesia en la época actual. Y aquí quiero resaltar este principio maravilloso. El poder del Espíritu Santo en la vida de cada creyente que acepta a Jesús como único y suficiente Salvador es la clave, ojo a esto, es la clave personal, perdón, la clave del crecimiento de las asambleas de Dios en el mundo y en Guatemala. Es la clave. Es decir, que Asamblea de Dios promueve, nace en un avivamiento, entra a Guatemala y se producen maravillosos avivamientos en las comunidades de Atezcatempa, de Horcones, en El Progreso, en Jutiapa, parte de toda esa área oriental de nuestro país. Allí empiezan las asambleas de Dios en Guatemala, y cada una, hermanos, cada asamblea estaba fundamentada en un mover maravilloso del Espíritu Santo también. Ahora, es importante que reconozcamos este detalle que quiero dejarles en sus corazones, que el poder del Espíritu Santo, ¿sí? Aquí es el único que tiene tres cosas vitales maravillosas en nuestra vida. Número uno es el incentivo divino. Es como un regalo maravilloso de parte de Dios, pero al mismo tiempo es esa carga de poder, de fuerza, de energía, de estímulo, de chispa que choca nuestras fuerzas y nuestro corazón y nos hace movernos divinamente. Es un regalo de Dios, es un incentivo maravilloso del Señor. En segundo lugar, diríamos que es el poder del Espíritu Santo, es el motor que vigoriza, que nutre, que mueve, que empuja, que arranca, que acciona internamente todos nuestros dones, habilidades, capacidades y talentos. Asimismo, podemos decir que el Espíritu Santo es poder, el bautismo del Espíritu Santo es el don que capacita a pastores e iglesias para tener el avance y los logros que Dios desea en estos tiempos. Y allí creo, jóvenes, que se resume, en otras palabras, se resume en una cápsula tan nutritiva la esencia del iglesia crecimiento de las asambleas de Dios en el tiempo pasado y en el tiempo actual. Nunca debemos perder la llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas, porque de lo contrario podemos desfallecer, nos podemos cansar, nos vamos a frustrar y podemos terminar agotados ministerialmente. Y yo de corazón deseo que no sea esa, estimados estudiantes, su experiencia personal. Quiero invitarlo a movernos, a meterse en la llenura del Espíritu Santo y asegurar que su corazón, su vida, su espíritu y su alma están revestidos del poder de lo alto. Recuerde que Jesús le dio relevante importancia a la llenura del Espíritu Santo en la vida de los discípulos, que los obligó prácticamente y no les permitió ir al ministerio sin antes haber pasado por la experiencia gloriosa. Y le dijo Jesús a sus discípulos: quedaos en Jerusalén. Ay, mire qué lindo. Hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Qué maravilloso. El Señor Jesús tiene el interés, el plan, el diseño y el deseo actual que usted y yo seamos ministros llenos del poder del Espíritu Santo. Imposible le hubiese sido a la iglesia sostenerse. Imposible hubiese sido a los apóstoles sostenerse como pilares de la iglesia para poder llegar y avanzar sin la llenura del Espíritu Santo. Así que maravilloso es el momento que tenemos de reconocer las claves, la base, el fundamento de nuestro poder, de nuestro crecimiento. Y yo llamaría a esto la cláusula, la
Ya, la cápsula nutritiva del libre crecimiento está en el poder del Espíritu Santo, la búsqueda, la llenura, el mantenerse en ese poder glorioso del Espíritu Santo. Así que es importante. Ahora, quiero dejarle algunos datos también interesantes que tienen que ver con nuestro diagrama doctrinal de las asambleas de Dios. Como asambleas de Dios tenemos una base doctrinal. Tenemos lo que llamamos doctrinas cardinales. Esencialmente estamos aquí y estamos hablando de por lo menos 4 doctrinas cardinales que representan los 4 bases principales sobre los cuales se levantan las otras 12 columnas para establecer las 16 doctrinas fundamentales de las asambleas de Dios en Guatemala. La salvación, la experiencia salvífica de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo es una de las primeras bases que tenemos. Número 2, el bautismo en el Espíritu Santo. Número 3, la sanidad divina. Y número 4, la segunda venida de Cristo. Estas son nuestras doctrinas cardinales. Son 4, no lo olviden. 4 doctrinas cardinales: salvación, bautismo en el Espíritu Santo, sanidad divina y segunda venida de Cristo o traslación. De hecho, representan los 4 puntos dorados del emblema central que nosotros encontramos ahí en el emblema de los exploradores del Rey de las asambleas de Dios. Así que ahora tenemos agregadas a estas 4, tenemos un global de 16 doctrinas que nosotros ya consideramos como las doctrinas fundamentales de las asambleas de Dios en Guatemala. Ahora, agregando a estas 4, ahora partamos con las siguientes. Número 1, la inspiración de las escrituras, que tienen que ver con el reconocimiento de la autenticidad del libro sagrado, y esto es esencial para toda la vida cristiana. Es una también de las estrategias que el enemigo actualmente está siguiendo porque quiere desmentir la parte divina, la inspiración, la iluminación que el Espíritu Santo dio a la iglesia, a los escritores sagrados, hermano, y quieren boicotear la inspiración divina. Pero es importante que nosotros reconozcamos la inspiración divina. Un libro escrito 100% inerrante, inequívoco, una autoridad total para nosotros. En segundo lugar, el único Dios verdadero. El Dios al cual servimos, al Dios de Pablo, al Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Ese es el único Dios que nosotros servimos. Luego hablamos de la deidad de Cristo, la divinidad, el concepto de reconocer la parte divina de Jesús como obra maravillosa del Espíritu Santo en la vida de María para dar a luz a Jesús, nuestro enviado celestial, en rescate por toda la humanidad. La evidencia inicial del bautismo del Espíritu Santo, de hablar en otras lenguas, es esa doctrina fundamental, porque no solo se trata de moverse, acuérdese que hay manifestaciones del Espíritu y hay reacciones a la presencia del Espíritu Santo. Y son 2 verdades muy distintas. La reacción es un efecto humano que sucede en mi vida. Los discípulos dicen que reaccionaron. La reacción de ellos era como ebrios, ¿verdad? Se movían porque muchos dijeron, bueno, ¿y estos qué les pasa? Estaban tartamudeando, hablando en otras lenguas. Pero las evidencias del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo en nuestra vida, es el hablar en otras lenguas. Lenguas, diríamos, humanas o lenguas angelicales. Lenguas gramaticales o lenguas de revelación divina. Así que es precioso que nosotros reconozcamos esto en nuestro fundamento doctrinal. La siguiente doctrina es la caída del hombre. Reconocer la pecaminosidad del hombre, la falla del ser humano, es esencialmente la base para el reconocimiento de la aceptación del sacrificio de Cristo. La salvación tiene valor en la medida que reconocemos nosotros la condición humana para poder reconocer nuestra necesidad y darle el valor necesario a la redención, a la muerte de nuestro Señor Jesucristo, a la resurrección y a la ascensión de Jesús y a la glorificación también de Cristo nuestro Señor.
al haber ascendido y haber sido glorificado por el Padre, cuando le dijo, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Y luego la Biblia dice en Filipenses 2 que Dios, el Padre, le dio un nombre que es sobre todo nombre y lo puso en un lugar sublime, o sea, le dio un nombre que es sobre todo nombre, lo exaltó hasta lo sumo, es decir, no hay otro lugar más alto donde pueda estar ninguna persona. Es imprescindible que reconozcamos la caída del hombre para reconocer la salvación del hombre también. Las ordenanzas de la iglesia entre el bautismo y la Santa Cena son ordenanzas propias de la congregación de la iglesia de nuestras asambleas de Dios. La santificación, que es el proceso continuo de vida santa, apartada del mundo, consagrada para Dios y dedicada para nuestro Padre Celestial. Usted no solo fue limpio, fue quitado, separado del mundo, sino ahora está dedicado a Dios, está consagrado para fines específicos. La santificación es ese proceso continuo de una vida de integridad, santidad, rectitud y comunión íntima con nuestro Padre Celestial. La iglesia como órgano, como cuerpo y como institución divina, como ingeniosidad de nuestro Señor Jesucristo, es la institución divina establecida por Dios para nosotros aquí en la tierra. Y no es de carácter humano ni de naturaleza social, sino de carácter y naturaleza espiritual, cuya misión es única. El ministerio que Dios nos da es impresionante. Así que reconocemos la misión de la iglesia, que es ir y hacer discípulos, predicar la palabra, la evangelización, el discipulado y, por supuesto, el crecimiento, la consolidación de los creyentes y la edificación hasta que todos lleguemos a la medida de la plenitud de Cristo Jesús. El reino milenial. Reconocemos que la iglesia creemos en el reino milenial de nuestro Señor Jesucristo establecido desde el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento también. Así que serán 1000 años después del rapto de la iglesia, después de la segunda venida de Cristo, se establece el reino milenial de Cristo. Y luego, después de esto, viene el juicio del gran trono blanco, donde son juzgados todas las naciones y todos aquellos que no hallaron su nombre escritos en el libro de la vida. Dice la palabra que asimismo fueron llamados y fueron juzgados según las cosas que estaban escritas en el libro. Estimados estudiantes, esta es la base doctrinal que nosotros tenemos. Finalmente, el estado eterno, es decir, cielos nuevos y tierra nueva, donde mora la justicia. Finalmente estaremos eternamente y para siempre en la presencia del Señor, disfrutando de su comunión eterna, sin conciencia de tiempo, ni midiéndonos por las condiciones propias físicas de la naturaleza humana, sino ahora con cuerpos glorificados, con cuerpos angelicales, con cuerpos celestiales en la presencia eterna de nuestro Rey de Gloria, y viviremos para siempre con el Señor Jesús. Estas son nuestras doctrinas fundamentales, 16 consideradas aún en nuestra declaración de fe, reglamentada en nuestros reglamentos de las asambleas de Dios en Guatemala. Qué maravilloso poder compartir con ustedes esta experiencia linda y ahora dejarles a ustedes también parte de la estructura que tenemos. Asambleas de Dios reconoce los siguientes ministros con credenciales, con licencias, ¿verdad?, acreditadas. Es importante que nosotros reconozcamos esto. En la primera categoría de credencial que reconoce Asambleas de Dios es ministro principiante. Estos les permite ya ser reconocidos como pastores, les permite ser titulados, ser nombrados y electos como pastores de la iglesia. No tienen facultades todavía ministeriales como el oficio de la Santa Cena, el oficio del bautismo, la presentación de los niños. No pueden permitir todavía el uso de ninguna práctica o ejecución de las doctrinas y los sacramentos. Tiene que invitarse a un pastor acreditado para que así pueda comenzar a apoyarlo en esta área del ministerio, pero ya tiene un ministerio reconocido. La segunda credencial es el ministro predicador. En la tercera, ministro licenciado. Esta credencial de ministro licenciado es la que nos permite a nosotros
ya ejecutar todas las funciones propias del ministerio, la presentación de los niños, la administración de la Santa Cena, el bautismo, los matrimonios, la solemnización de matrimonios y todas las facultades que se requieren. Si ustedes leen en el manual, nuestro reglamento general, aquí están pues todas las características. Yo creo cada uno de nosotros debemos tener esto, ¿verdad? Están a disposición en las oficinas centrales de las Asambleas de Dios y es importante que reconozcamos que necesitamos tenerlo. Es muy importante nuestro reglamento general. También lo puede descargar de la página de internet, está descargable digital en la página de las Asambleas de Dios.com.gt. Ahí está en recursos, puede ir y buscar el reglamento general y estoy seguro. De hecho, hay algunas páginas también, algunos otros portales de otros sitios cristianos que usted puede encontrarlo de manera digital. La cuarta credencial que se reconoce es el ministro ordenado. El ministro ordenado ya lleva todas las facultades para desempeñar un ministerio pleno en las Asambleas de Dios. Los tiempos, las prioridades, ahora esta credencial es la que le faculta a todos los cargos, a todas las instancias, ¿verdad? Y desarrollar un ministerio pleno, por supuesto. Y número 5, el ministro jubilado. Aparte de eso, estos son los ministros que ya se jubilaron, siempre se les entrega una credencial para que ellos puedan estar siendo considerados dentro de la misma estructura ministerial. Ahora, es importante que reconozcamos que también se otorga credencial a las pastoras, a las esposas de los pastores, y también hay otro tipo de ministro que se reconoce que es el ministro, vamos a ver, los pastores asistentes. Esos son los pastores asistentes. Y dentro de ellos, pues ahí está y se reconoce, se les da una credencial también, porque ya pasaron todos estos procesos de ministro. Así que en el caso de ellos, cada uno de ellos tendrá que tener alguna de estas 5 opciones que nosotros tenemos acá y luego el área ministerial en la que se desenvuelve dice pastor asistente. Qué interesante, qué maravilloso. Les dejo ahí este cuadro, ¿verdad? Aunque estoy viendo ahí los detalles sobre el concepto del ministro, así que ahí ustedes le colocan la I correctamente. Por favor, mis amados. Vamos a ver, pues ahora aquí tengo un organigrama de las Asambleas de Dios en Guatemala. ¿Cómo estamos estructurados? Allí está, lo tienen aquí en pantalla. Una captura hará la diferencia. Tenemos la Asamblea General o Conferencia General. Esta, al menos, es la máxima autoridad de las Asambleas de Dios en Guatemala. Está representada por todos los ministros acreditados de las Asambleas de Dios y por un delegado que representa a la congregación. Este es el máximo órgano de autoridad de Asambleas de Dios en Guatemala. Luego el Presbiterio General, que reúne a todos los presbíteros de todas las instancias, ya hablaré un poquito de todo eso, el Comité Ejecutivo. Luego aquí están los departamentos nacionales, están las regiones, las asociaciones y los comités. Arriba están todos en Oficina Nacional, todos los departamentos nacionales, los ministerios, las asociaciones, los comités, etcétera. Aquí están todos. Luego, después de ellos, vienen las regiones, los distritos, las secciones y cada iglesia local. Partiendo de esto, aquí describo ahora la Asamblea General. La componen los pastores y delegados de las iglesias. El presbiterio lo componen los líderes de todas las jerarquías. El comité ejecutivo está integrado por 7 personas que actualmente se definen como el superintendente, el vicesuperintendente, secretario, tesorero, general, y luego están 3 vocales que son los que componen el número 1 de los vocales es el director nacional de SECAD. El número 2 de los vocales es el director nacional de misiones y el tercer vocal es el director nacional de la escuela dominical. En esta reestructuración, el presbiterio ejecutivo, el presbiterio general, esos son todos los comités, el comité ejecutivo. Estos 7 líderes son nuestro máximo liderazgo, son nuestros máximos líderes, es la posición más alta que se puede también adquirir, desear o aspirar como pastores y ministros de las Asambleas de Dios.
La Asamblea General regularmente se reúne cada 2 años y cada 4 años se organiza y se elige al presbiterio ejecutivo, pudiéndose reelegir las veces que hasta hoy no está regulado. Hay una iniciativa en el presbiterio que pretende regular un poquito, establecer algunas normas. Cuando digo eso, es regular algunos detalles en cuanto a cuántas veces podrá reelegirse un líder, pero eso todavía está allí en el tintero. Luego es importante resaltar que el presbiterio general está compuesto por 7 ejecutivos, todos los líderes nacionales, los presbíteros seccionales. Ahorita vamos a ver cuántos los presbíteros de los distritos, los directivos regionales, los presidentes de las comisiones, presidentes del departamento nacional, los presidentes de las asociaciones, misioneros acreditados, y de ahí todos los presbíteros de distrito y sección. Ahora, estos actualmente es un total de un promedio de unos 265 personas por ahí que están constituidas como el presbiterio general. Ahora, aquí les tengo un dato importante, ¿verdad? Aquí hay un dato importante que quiero dejarles a ustedes también, a todos los superintendentes de las Asambleas de Dios en Guatemala, como un dato histórico, un dato precioso que me bendijo mucho, ¿verdad? Lo encontré ahí en toda la investigación de esta clase para ustedes y les dejé esta imagen para cada uno de ustedes. Hasta ahí, donde está nuestro hermano Rafael Castañeda, nuestro actual superintendente. Mire quién es el primero: hermano Juan Franklin, hermano Kentin Shortes, hermano Walter Heidus, hermano Bernardo Solares, el primer pastor guatemalteco que se constituye en el primer superintendente general. Luego, hermano Juan Martínez, hermano Berildo Velázquez, hermano Orlando Herrera Pinzón, hermano Cristóbal Montejo, hermano Miguel Ángel Monterroso. Luego, hermano Cristóbal asume la superintendencia a razón del fallecimiento del hermano Monterroso, ahorita en el año del 2020, con la muerte, perdón, con lo del COVID. Y, por supuesto, recientemente se hicieron las elecciones generales para que nuestro hermano Rafael Castañeda pudiese asumir la superintendencia actual. Y aquí tengo algunos datos que también recolecté, son datos que ustedes los pueden solicitar también en oficinas en el Departamento de Estadística. Me llama la atención, de hecho ellos, el Departamento de Estadística 2020, son datos 2020. Me encantaría dejarles lo siguiente: como miembros en general, tenemos 369,023 miembros. Son datos estadísticos. La última estadística se actualizó en el 2020. Estamos 2022. Ahora, aún falta que actualizar. Creo personalmente que es lo que ellos están haciendo ahora. Según nos comentaron, hay una actualización ahorita en este 2022. Pero por ahora aún siguen los datos de 2020. Los miembros en propiedad en el año, hace 2 años, hermanos, estamos en 187,014. Los ministros acreditados, todos. Y cuando hablo aquí de ministros acreditados, estamos hablando de esposas de ministros, de ministros principiantes, de predicadores principiantes, de licenciados, ordenados, jubilados. Y también es importante que reconozcamos que hay un promedio de más de 1,000 obreros nuevos en este dato estadístico. Está bien interesante. Mire, ministros acreditados, 4,748. Las iglesias reconocidas como iglesias, 3,379. Hay 2 categorías de iglesias: las iglesias en formación y las iglesias organizadas. Las iglesias en formación son todas aquellas que van desde los 12 miembros hasta los 50 y sean reconocidas como iglesias en formación. Y luego de los 50 miembros en adelante, 51 en adelante, ya se consideran iglesias organizadas. Ahora, aquí hay algo interesante. En los campos blancos tenemos 1,474 campos para hacer un total de 4,853, diríamos así, iglesias, o sea, ya congregaciones en todo el país. Como consecuencia de nuestra organización, a razón de todo este magno crecimiento que tenemos como Asamblea de Dios, se necesita la organización y la reestructuración estamos organizados a razón de todo esto, este gran
diríamos, gran bendición que tenemos como iglesia que somos 6 regiones, 38 distritos y 154 secciones. Todos datos del Departamento de Estadística 2020. En esto quiero dejar con ustedes también algunas anotaciones importantes. Me encantaría que como miembros de Asamblea de Dios sepamos reconocer, y es parte de lo que el Servicio de Educación Cristiana de las Asambleas de Dios en Guatemala, SECAD, también promueve. Pide y se insiste que tengamos que hacer este tipo de aclaración e instrucción a nuestros ministros. Hay 2 verdades maravillosas que quiero dejar en ustedes. La primera es la verdad de la doctrina. ¿Qué es una doctrina y qué es una norma? Las puse aquí en conceptos diferentes, en 2 lados distintos. ¿Por qué? Porque es importante que reconozcamos que una doctrina es verdad fundamental. Es toda la enseñanza contenida de un tema en particular en la Biblia que tiene todo el sustento bíblico de las Escrituras, que se consideran verdades fundamentales y que son de carácter general, o sea, aplicables universalmente. Aquí, en Japón, Brasil, en China, en Yugoslavia y en cualquier país árabe, estas son doctrinas, verdades fundamentales que se sostienen por todo el contenido bíblico establecido. Esa es una doctrina. De allí que usted acabo de hablar de las doctrinas fundamentales, la doctrina de la salvación, la doctrina de la inspiración de las Escrituras, nuestro único Dios verdadero, y sucesivamente las 16 que mencioné. Pero hay una gran diferencia entre doctrina y norma. La norma son regulaciones o reglas que se establecen en las congregaciones, pero que no tienen carácter doctrinal. No son de carácter universal. Son como las reglas de casa. En mi casa hay algunas reglas. Ok, le explico, por ejemplo. En mi casa, ¿verdad? Tenemos una regla en familia. Regularmente, en casa, nadie tiene teléfonos celulares cuando comemos, en la mesa, en el almuerzo familiar. Nadie. Procuramos que los teléfonos estén en algún lado por ahí, pero hemos establecido que esta regla. Regla número 2, en casa, nuestros hijos todos guardan sus teléfonos en un mismo lugar y todos los guardamos en un mismo lugar después de cierta hora de la noche y, por regla general, tengo el cuidado de desconectar el internet y nadie queda con internet por las noches. Son reglas de mi casa, pero esas reglas no se aplican a la suya. Esas reglas no se pueden aplicar a la suya. Usted aplicará las que quiere si usted cree, ¿verdad? Pero para la convivencia de mi familia, de mi casa, claro, tengo muchas otras reglas en casa, pero no son regulaciones. Y a veces nosotros confundimos, estimados estudiantes, la diferencia o mezclamos y confundimos entre una doctrina y una norma. Así que es importante, ¿verdad? Y aquí juega mucho el tema del vestuario. Por ejemplo, el vestuario es un asunto más reglamentario, es normativo, no es un aspecto doctrinal. Bíblicamente no se puede sostener que la forma en la que yo vista determina mi condición y mi posición delante de Dios, o determina, hermanos, el hecho de mi salvación, por ejemplo. Tenemos que ser cuidadosos con esos aspectos, ¿verdad? Porque a veces nosotros confundimos. No es igual una doctrina como una verdad fundamental que en cualquier parte del planeta así tiene que ser. Recuerde que hay, nuestro mundo está diversificado por una cantidad de conceptos culturales, muchos idiomas, muchas culturas, muchas costumbres, pero por supuesto lo que se busca es la unidad de cada corazón a Cristo Jesús. Y el mensaje de salvación, ese no cambia. Cristo es nuestro Salvador aquí y en cualquier parte del planeta. Es imprescindible. Quiero dejar en ustedes también 2 verdades importantes, otras 2 anotaciones importantes. En cuanto a nosotros como ministros, quiero decirles que todos tenemos derechos, los mismos derechos. El derecho a ser respetado, el derecho de opinar, el derecho a participar, el derecho a ser electo en alguna instancia de liderazgo, el derecho. Todos tenemos derechos, ¿sí? Derecho a ser oído,
derecho a la defensa personal. Sí, hermanos, cuando nosotros notamos que la situación se vuelve un poquito difícil y, por ejemplo, a veces nosotros nos toca pasar por algún tipo de acusación, usted tiene el derecho a defenderse. Usted tiene derecho de defensa. Nadie lo puede juzgar solamente por comentarios, por cuestiones falsas, o sencillamente tampoco lo pueden a usted juzgar solo por el hecho de que alguien diga sin el debido proceso. Así que tiene el derecho a ser escuchado, a ser oído, a ser vencido en juicio y luego, pues obviamente, ser parte, recibir, perdón, en esta parte, recibir así la justa medida. La justa medida. Usted tiene hecho a ser juzgado, a recibir, a ser defendido de alguna ofensa o de alguna acusación. Pero no puede a usted nadie juzgarlo, así sea quien sea, nadie puede juzgarlo por el hecho de que solamente alguien presente una queja así por así. Es importante, reconozcamos esta parte y notemos que lo que Dios espera de nosotros es que vivamos en ese ministerio pleno, en ese ministerio maravilloso. Solo un segundo aquí, por favor. Perdonen, pero necesito hacer un pequeño reajuste. Gracias, aquí estoy. Aquí estoy. Muy bien. Así que ahora esos derechos son parte de nuestro liderazgo y de nuestro ministro, de nuestro rol como ministro de las Asambleas de Dios. En segundo lugar, todos tenemos obligaciones. Dentro de las obligaciones, yo ya les hablé a ustedes también en parte de las obligaciones que tenemos y de nuestro rol como ministros en Asambleas de Dios. Y dijimos que por lo menos en eso tenemos nosotros 3 aspectos importantes en mi relación, en mi vínculo. Y aquí hay un vínculo, aquí hay una interrelación, hay una mutua aceptación. Por lo tanto, como parte, como miembro de una organización, la cual existe obviamente gracias a sus miembros, porque si no tuviese miembros, no puede constituirse una organización. La iglesia como tal, entre sus miembros, estamos nosotros. Somos los miembros de las Asambleas de Dios en Guatemala. Por consiguiente, tenemos obligaciones. Y aquí destaco por lo menos, vamos a ver si logro concentrar 3 obligaciones o responsabilidades necesarias. Tenemos la obligación de contribuir, tenemos una responsabilidad, la obligación de contribución. La contribución ciertamente es voluntaria, digamos, es reglamentada, es bíblica, por supuesto, pero tenemos la obligación de contribuir. Y aquí hablo de contribución. Nuestras contribuciones obligatorias, ¿verdad? Estamos hablando de nuestros diezmos y nuestra jubilación. Es el 10% de nuestros ingresos y el 2% de ese mismo ingreso se va al fondo general. De esa manera se reúnen, hermanos, el fondo general, ¿verdad? Los recursos, el sostenimiento y el avance de la obra nacional. Se establece el sostenimiento, la manera en la que las Asambleas de Dios en Guatemala se autofinancian es a través del diezmo general, del diezmo del pastor, ¿ya? Y del diezmo de la caja general de la iglesia, de todas las Asambleas de Dios. Y también la contribución del 2% de ese diezmo de la caja general, del 2% del fondo general. Sí que se saca, diríamos así, un 12% de la caja general. El 10% que va al Fondo Nacional como diezmos y luego el 2% que se va para el apoyo del programa de jubilación. Ese es un apoyo especial para los ministros. Ayude, enseñe, motive y establezca la obligación a la iglesia porque esto es un beneficio para nosotros como ministros en nuestra jubilación al final del tiempo que Dios nos permita servir y ministrar aquí dentro de las maravillosas Asambleas de Dios en Guatemala. Obligación número 1, contribución, ¿verdad? Contribuir también con nuestras ofrendas, contribuir cuando se requiere algún proyecto en particular. Estamos obligados a contribuir, así sean los proyectos que se presten económicamente. Hablo de contribuciones. Número 2,
la segunda obligación que tenemos es apoyar. Cuando hablo de apoyar, estoy hablando de ser parte de cuando se hace una convocatoria. Mire, estamos obligados a estar en las sesiones de pastores una vez al mes. Esa es nuestra obligación. Usted tiene que saber que esa es una obligación como tal y usted tiene la responsabilidad de estar allí, presente. En esa sesión mensual de los pastores, usted lleva los reportes suyos, los personales, y los reportes financieros de la iglesia y los reportes estadísticos de la iglesia también. Entonces, también estamos obligados a apoyar cualquier evento de carácter ministerial directamente. Yo estoy obligado a elegir, no solo es un derecho, pero también es una obligación. Elegir a mis autoridades, elegir a mi junta directiva seccional, elegir a las juntas directivas distritales, elegir a la junta directiva regional en las convocatorias regionales. Y estoy obligado, es mi derecho, pero también me obligo, hermanos, a votar, a elegir a mis autoridades a nivel nacional, a apoyar aquellas conferencias de carácter pastoral. Todos los eventos de la agenda nacional estamos obligados a apoyar. Así que en la segunda obligación le llamaría yo apoyar, ¿sí? Número 1, contribuir económica y financieramente. Número 2, apoyar presencialmente con mi participación activa en cada una de las actividades. También me obligo, me es mi derecho, pero también estoy obligado a participar y a ser parte de los distintos cargos de liderazgo. También es importante ser parte de las distintas comisiones que se necesiten, porque la obra así es como camina. A través del aporte de los pastores, no solamente en aportes económicos, sino en el aporte de lo que usted es, de lo que usted puede hacer, de las capacidades y los conocimientos y la preparación que Dios le permitió a usted desarrollar a través del tiempo en su ministerio, contribúyalo para el engrandecimiento de la obra de las Asambleas de Dios en Guatemala. Y la tercera obligación que resumo es la lealtad. Yo estoy obligado a ser leal a mi iglesia. Y cuando hablo de lealtad, estoy hablando de integridad, pero también estoy hablando de la actitud en la que yo no denigro, no destruyo, no protesto de manera, diríamos, caprichosa en relación a las asambleas de Dios en Guatemala. Yo debo entera lealtad a mi iglesia, porque es mi iglesia, es mi congregación, es la organización que Dios me permite como cuerpo de Cristo, pero también como organización instituida y reconocida en el país. Sabe que Asambleas de Dios, un ministro de Asambleas de Dios tiene reconocimiento mundial, porque las Asambleas de Dios estamos en todo el mundo prácticamente. Así que es maravilloso cuando usted tiene su credencial de pastor. Es importante que usted reconozca que esa credencial se le reconoce en todos los países del mundo donde hay asambleas de Dios organizadas. Y yo diría que estamos prácticamente en todas las naciones de la tierra. Gloria a Dios por esa gran verdad que nosotros tenemos ahora. Mis estimados estudiantes, qué maravilloso es reconocer. Seamos leales. No ande hablando ni criticando lo que usted realmente no sabe, no conoce. No se preste tampoco a chismes. No se preste a detracciones a la iglesia. Eso no es leal. Nuestra obligación es lealtad. Lealtad de nuestra organización maravillosa. Asambleas de Dios tenemos muchos errores. Yo considero personalmente, he sido un analítico sobre algunas cosas que pueden mejorar, que necesitan cambios, pero entiendo que no soy yo solo el que los puede ejecutar. Tiene que hacerse a través de un proceso establecido. Y si Dios me permite ver esos cambios, qué dichoso me sentiré. Y si no, cada uno tenemos responsabilidades delante del Señor y tenemos nosotros que entregarle cuentas a nuestro Dios. Así que todos tenemos derechos, pero también tenemos obligaciones con nuestras asambleas de Dios. Mis amados, yo sé que hay mucho que escribir. Les voy a pedir que si hay alguna pregunta, por favor, la escriban aquí en el chat principal, en el tablón del Classroom, por favor, para que ustedes y yo podamos considerar lo importante que es ser parte de nuestras maravillosas asambleas de Dios en Guatemala. Quiero concluir esta participación y decirles a ustedes que realmente ser miembro de las asambleas de Dios en Guatemala es un honor, es un gran privilegio, es un gran honor. Dios nos dignifica a nosotros como ministros de las asambleas de Dios, y en otros países es increíble también el apoyo, el respaldo
que tiene y qué rico se siente encontrarse con un ministro reconocido, acreditado. Guardemos este gran tesoro que Dios nos dio y apoyemos y sirvamos. Expongamos nuestro corazón a la obra del Señor. Recuerde que las asambleas de Dios en Guatemala es la obra del Señor. Y yo soy responsable delante de mi Señor. Nuestra primera responsabilidad, primordial responsabilidad y obligación, aún como ministro acreditado de las asambleas de Dios, es esto. Yo quiero dejar a ustedes 3 características distintivas de mi identidad como ministro. Yo debo al Señor. Aquí está. Número 1, una dependencia absoluta de la guianza del Espíritu Santo. Le dejo en su alma, en su corazón, arraigada ahora. Y que sea esto una de las verdades fundamentales que deseo en mi corazón, que usted las guarde y diga, sí, yo estuve en una clase de teología ministerial y mi profesor me enseñó y me dijo que yo debo tener una dependencia absoluta de la guianza del Espíritu Santo. Los hombres fallan, las organizaciones fallan, las directivas fallan, los consejos y cuerpos ejecutivos pueden fallar. No estoy criticando ni juzgando a lo nuestro. Ahora hablo en términos general. En toda institución no existe una institución perfecta. La iglesia aún, cuando Jesús la describe, dice que el reino de los cielos es semejante a aquel hombre que echa la red sobre el mar y luego la recoge y ahí viene de todo. Esperemos que el gran pescador, el gran rey de reyes y señor de señores, cuando sea el tiempo de la siega, dice la palabra, él recogerá todo y entonces podrá hacer la selectividad según la justicia divina. Nosotros no estamos puestos para ser selectivos ahora, pero sí estamos dispuestos a depender del Espíritu Santo siempre. Dependa el 100% del Espíritu Santo. Dependa al 100% de la palabra de Dios. Dependa al 100% de lo que Dios, de su comunión, de su cercanía, de la unción y la llenura del Espíritu Santo en usted. Recuerde que cuanto más intimidad tenemos con Dios, más lo conocemos. Cuanto más lo conocemos, más recibiremos así también del Señor toda aquella bendición, guianza, entendimiento y la comisión que Dios nos dará. Es la dependencia absoluta, la del Espíritu Santo, la que nos da sabiduría, nos da un carácter firme en nuestro ministerio y también nos da el ímpetu necesario, la firmeza necesaria para permanecer en medio de las luchas y adversidades, pero también, amados estudiantes, es esa dependencia en absoluto la que nos dará a nosotros la capacidad de seguir adelante. En segundo lugar, un apego inquebrantable a la palabra del Señor. Todo lo que usted haga, fundaméntelo en la Biblia. La Biblia, en el buen entender y en la clara y correcta exégesis y hermenéutica bíblica acerca de los pasajes de las Escrituras, haga de la Biblia su base, su regla infalible de fe y conducta. Recuerde que usted y yo no podemos cambiar. Por el hecho de ser ministros, subimos, voy a usar la expresión, subimos en un nivel de responsabilidad y apego a la palabra, más que cualquier miembro. No dejamos de ser guiados por la palabra de Dios y la Biblia. No, al contrario, implementamos nuestro apego a la palabra del Señor. Lo dejo ahora con esta gran verdad en nuestro corazón. Vivamos apegados, sea un apego inquebrantable. Sostenga, interiorice y determine un apego inquebrantable a la palabra del Señor. Y en tercer lugar, quiero dejarle una tercera característica que debe distinguir nuestra identidad ministerial en esta generación. Lo invito a que adopte una devoción desbordante. Eso quiere decir en mi servicio al Señor, una devoción desbordante en mi servicio al Señor. Y esto quiere decir, no se limite, sea desbordante, dese al Señor, no irresponsablemente, digo desmedidamente. Quiere decir que yo no voy a poner condiciones, no significa que yo no voy a poner condiciones. Significa que mi motivación interna será la gratitud, la devoción, será la llenura del Espíritu Santo, será el poder de Dios, será ese deseo de servir, esa integridad que yo maneje delante del Señor. La devoción es una prontitud de ánimo para servir al Señor. Y oiga esto, un ánimo pronto
una disposición. La Biblia dice, y le empezamos leyendo aquel pasaje de Pedro en nuestras clases diciendo que apacentemos la grey del Señor, no por necesidad, no con molestia, sino con ánimo pronto, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. El ánimo pronto se llama devoción. Y yo lo quiero invitar a que usted tenga una devoción desbordante, una motivación desbordante. Dese para el Señor. Invierta en el Señor y deje que Él invierta en usted. Cuando nos damos completo para Dios, Él se encarga de suplir todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Que nada impida y determine la gloria, la gracia, el poder, la bondad del Señor sobre su vida. Lo quiero desafiar a pensar en las tres cosas siguientes. Número uno, es Dios quien establece todas las bases de nuestra identidad ministerial y de nuestro llamado. Nadie más. En segundo lugar, nuestra identidad sanamente establecida y aceptada evita que nos frustremos y nos lleve a un desempeño eficiente de nuestro rol como pastores. Cuando somos sanos, decida ser un ministro sano. No se deje llevar por cualquier mala experiencia dentro de esta relación con las asambleas de Dios. A veces en la interrelación ministerial surgen algunos roces, algunos choques, algunos desacuerdos, desajustes o algunas injusticias. Pero déjelo al Señor. Deje y establezca su llamado. Lo que Dios le mandó a hacer, establezcalo en relación a una sana identidad. Sea saludable y usted vivirá saludable. Si alguien no desea ser saludable, déjelo. Es Dios quien al final le tendremos que dar cuenta. Es Él el que medirá y es Él el que podrá hacer su respectiva aplicación de justicia. Y por último, necesitamos una experiencia continua con el Espíritu Santo para mantener al día nuestra identidad saludable. De nuevo, entonces, no me cabe más duda que dejarle ahora una gran bendición. Estoy convencido que nuestro rol como tal es imprescindible en el actual mover de la obra en esta época en la que estamos actuando. Usted es la materia prima en las manos de nuestro Dios. Estimados estudiantes, que la gloria, la gracia y el poder de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Deseo con mi corazón bendecirlos. Qué experiencia tan linda hemos tenido a través de esta experiencia. Han sido un grupo de estudiantes admirables y por eso los quiero bendecir. El Señor tiene el cuidado necesario de ustedes. Cuando pasen alguna situación o alguna circunstancia difícil, recuerden que Dios no los ha desaprobado. Dios sencillamente está contribuyendo a través de una experiencia que Él sabe que generará paciencia y que producirá en nosotros un fruto maravilloso. Dios mi Padre, aquí estoy para pedirte por favor que bendigas de una manera preciosa la vida de cada estudiante, la vida de cada uno de mis hermanos en el lugar donde estén. Tú asignaste a cada uno y asimismo dice tu palabra que entregaste tus talentos de acuerdo a sus capacidades. Oro en el nombre de Jesús para que por tu palabra, por tu Espíritu Santo, sean sobre nosotros acreditadas tus promesas y una doble porción de tu espíritu inunde cada corazón en esta hora, a través de este momento, porque tú eres el Dios vivo, tú eres el Dios de los siglos, el Dios que estás presente en todos lados y aquí y ahora estás con nosotros. Usa de manera extraordinaria estos corazones maravillosos de mis hermanos en esta generación. Gracias por escogernos para este tiempo. Amén y amén. Dios les bendiga.